Bajó Macri. Astucia o cobardía. Está con nosotros Juan Grabois, que leyó el astucia o cobardía, hizo una sonrisita socarrona. ¿Es astucia o es cobardía? Bueno, se comió el aprete de Larreta. ¡Apa! Y claro, Larreta le dijo, ¿te bajás o voy por afuera? ¿Vos crees que Larreta está en condiciones de apretarlo a Macri? Macri... Mira, Macri estuvo hablando mucho de mí. Hoy, sí, de hecho te iba a leer la... Tengo una declaración textual, mirá. Dijo puntualmente sobre vos, además lo hizo hasta en términos personales, dice, es el principio de la disolución de una nación. O sea, que vos estás al frente de no respetar los derechos de la propiedad de los demás y que, por supuesto, los que pierden primero son los más humildes porque no tienen acceso a un buen abogado ni contactos políticos. Le roban su casa en el barrio humilde en el cual viven y probablemente no tengan ni papeles. La Argentina necesita un shock de orden, dijo, sobre tu agrupación, sobre el... Mira, es un cara rota porque habla como si fuera un comentarista o un dirigente social que puede tener. Este tipo fue presidente de la Argentina 4 años. Si la gente no tiene casa, si no tiene abogado, si no tiene derecho de propiedad, es porque él trabajó mal. Claro. Muy por lo contrario, ¿sabes lo que nosotros logramos durante el gobierno de él? Con la movilización, con la negociación pacífica, sacaron una ley por unanimidad que le dio a todas esas personas humildes, de barrios humildes, un certificado de posesión. Más de 500.000 certificados de posesión ya se entregaron y la gente tiene por primera vez seguridad en la tenencia de sus casas. Toda la gente que no tenía títulos, por los inútiles como él, que no saben hacer las cosas bien. Y toda esta movida es porque en un predio de 140 hectáreas que estuvo abandonado, que es propiedad del Estado Nacional, Sí. No es propiedad privada, propiedad del Estado Nacional, estuvo abandonado durante añares, que en el 2016 Macri quiso vender a través de un decreto. No pasó por el Congreso, no pasó por ningún lado. Quiso vender, no lo pudo vender porque era tan evidente el curro que lo tuvo que dar de baja para hacer un negociado con el valijero. Estamos hablando del Marquesado, ¿no? Sí. No es el Marquesado. No, es una zona... No, es la zona de Chapatmalal. El Marquesado es un barrio, para que entienda la gente. Sí. Acá hay una situación que también hizo un tuit Macri, Larreta, Bullrich, todos estos señores que son los prohombres de la propiedad privada, pero que quieren propiedad privada para pocos. Nosotros queremos propiedad privada para todos. Que todos los argentinos puedan tener su departamento, puedan tener su casa, que los pequeños productores puedan tener un pedazo de tierra, que no sea solamente la tierra para Lewis y para los Bullrich y para los grandes amigos de Macri. Y además tengo entendido que la justicia, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires los cede a ustedes como... No, a mí no me cede nada. No, digo, el gobierno de la provincia Sí. de Buenos Aires, perdón, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, le cede a una asociación civil que junto con el CONICET, que es el principal organismo científico de la Argentina, y la Universidad de Mar del Plata, desarrollaron un proyecto del que yo tenía poco conocimiento, debo confesar, que me estuve informando en estos días a partir del ataque y la agresión de la que me han hecho, la verdad... Dice Bullrich, la prepotencia de Grabois no puede estar sobre la autoridad de nuestro intendente. La verdad es que me han hecho el honor totalmente inmerecido de ser objeto de las calumnias de esta gente, porque si tengo estos enemigos es que ando por buen camino. Pero lo cierto es que en esas 140 hectáreas, que no había absolutamente nada, Macri, Bullrich, Montenegro querían hacer un negocio inmobiliario como el que hizo la dictadura en la Marquesada, que también eran tierras públicas, que hicieron un barrio en general para gente de la Marina, etcétera, que no tengo nada contra ellos, Sí. pero que hoy no tienen título de propiedad, tienen boleto de compra y venta. Tan trucho que fue el negociado. Estas tierras no se van a vender, van a seguir siendo públicas y lo que se va a hacer es un proyecto agroecológico donde la zona de Mar del Plata y Batán va a tener acceso a alimentos baratos y sin agroquímicos. Con la producción de gente que hoy en día, en algunas chacras que tienen estos hombres y estas mujeres del poder, están siendo explotados casi en un sistema de trabajo esclavo, en quintas de 1 hectárea, 1,5 hectáreas, que las tienen que arrendar y que no les dejan tener una vivienda digna ahí, violando la propia ley de arrendamientos rurales. Claro. Entonces, ¿qué se va a hacer en esas 140 hectáreas? Un proyecto agroecológico. ¿Qué dicen ellos para asustar a la gente? Que se va a hacer una villa, que se va a conurbanizar. Mirá, de hecho, además, hay un video que está un funcionario de la Municipalidad de Mar del Plata donde el diálogo es ese. El ministro de Seguridad. No los queremos acá, así es la frase. Bueno, eso es, primero que es una xenofobia espantosa, pero más allá de eso, el sur de Mar del Plata lo que no quiere son los negocios inmobiliarios.
La gente que se fue al sur de Mar del Plata, a la zona de Chapadmalal, es gente que le gusta estar en contacto con la naturaleza, con el ambiente, no quiere más country, no quieren más grandes torres, y lo único que hace Montenegro es autorizar negocio inmobiliario, torres de lujo, expulsando a la población local y fomentando únicamente la especulación. Entonces, ¿quién puede estar en contra de que los productores que están siendo esclavizados hoy tengan un trabajo digno y que puedan en tierra que está ociosa producir de manera agroecológica? Solamente estos caraduras. Y que engañen a la gente diciendo que ahí se va a hacer no sé qué cosa, como si no hubiera villas en Mar del Plata. No, lo que sostiene la Municipalidad de Mar del Plata es que ellos dicen que eso es el terreno del Estado, no hay necesidad que el Estado lo ponga a custodia de una organización. Es que la organización, ¿qué quiere decir esto de la custodia? Quiere decir que van a limpiarlo, cercarlo, empezar a preparar la tierra, hacer los estudios del suelo, es decir, es una etapa previa a la iniciación del proyecto. Es decir, no es una custodia en términos de seguridad. Pero, ojo, el piojo, que están circulando los audios, que ya los vamos a pasar, de cuál es la bronca de algunos. Que obviamente, esto es lo que no se dice, gran parte de los propietarios que supuestamente defienden la propiedad privada usurparon tierras públicas. Usurparon tierras públicas como los Echeverre, el ex ministro de Agricultura de Macri, que estafó a su propia hermana, y que nosotros lo tenemos procesado con confirmación de cámara. Esto es semiplena prueba de que es un delincuente. Bueno, esos son los grandes propietarios, que le robó tierra al Estado. Entonces, no jodamos, son unos cararrotas y, bueno, evidentemente no le dio la nafta a Macri para presentarse como candidato a presidente por el desastre de gestión que hizo, ¿no? Juan, vos acabas de decir no le dio la nafta a Macri para presentarse a presidente, vos sí te has candidateado, sos precandidato a presidente y se empieza a vivir en esta campaña como dos grandes posiciones, ¿no? Los moderados, como así dice, así se presenta Horacio Rodríguez Larreta. Así también se presentó Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo. Y en ese sentido, vos también has sido muy crítico de la moderación en su momento de Alberto Fernández. ¿Te paras de alguna manera en un lugar, o te ponen también con estas cuestiones, te ponen la vereda de enfrente de los que son más, ¿cómo decirlo?, más enfáticos en sus reclamos, más fuertes, más claros? ¿Cómo ves vos esa cuestión entre la moderación para ganar una elección y la necesidad quizás de ser un poco más duro en los reclamos, pensando que la salida no es quizás con ese yendo al medio? A ver, la moderación es una gran virtud, pero la moderación no quiere decir no resolver los problemas. Hay que resolver los problemas puntuales que tiene la gente, que es la falta de tierra para construir su vivienda, la falta de materiales de construcción o de la capacidad de acceder a un crédito hipotecario, el problema de los alimentos, que en este caso sería abaratar un 40% los costos de las hortalizas y de la carne para la población local, es decir, están en contra de que haya producción de cercanía, que es poder ir a un hospital, que no se te caiga el techo en la cabeza, o una escuela donde haya clases y que los pibes estén bien. Esos que son los problemas fundamentales de la gente, yo creo que la política no los ve, gran parte de la política no los ve, no toda, gran parte de la política no lo ve, y que lo que haya en ellos no es ponerme en un lugar de énfasis. Me ponen en un lugar, a través de mentiras y calumnias, de ilegalidad. Ellos están diciéndole a la gente que yo robo casas. Le están diciendo a la gente que yo robo tierras. Ese es el discurso de gran parte de la política. Entonces, son unos mentirosos y cararrotas que no tienen una sola idea. Yo me pregunto, en un país donde hay 11 millones de personas sometidas a una situación terrible que es pagar un alquiler que es más del 50% del sueldo, donde hay 5 millones de personas que por las políticas de esta gente fueron hacinadas en villas y barrios populares. No lo hizo Juan Grabois, yo presidente no fui nunca, intendente de La Plata como Garro, que ustedes estaban mostrando las imágenes de La Plata con toda esa gente en situación de adicciones, generando un montón de problemas para ellos y para los demás. Yo intendente de La Plata no fui nunca. Intendente de la ciudad tratando de regalar las tierras del Paseo de la Costa, tampoco fui, como Larreta, jefe de gobierno, perdón. Entonces, ellos hablan de mí, que nunca tuve poder público, como comentaristas, como si yo hubiese sido el presidente y ellos fueran buenos ciudadanos que tienen opiniones. Para resolver los problemas de la gente hay que enfrentarlos. No se puede resolver tomando el té como un té de damas, digamos, ¿no? No quiero usar un tema de género, un tema de damas y caballeros. Sí. Entonces, enfrentarlos, ¿qué implica? En términos de vivienda, primero, refuncionalizar los bienes públicos que estaban abandonados como este. O sea, es una estupidez mayúscula que un lugar público que está abandonado, que obviamente si se lo deja abandonado va a haber una toma, o de los ricos o de los pobres, pero lo que está abandonado, alguien lo toma. Un proyecto maravilloso
del CONICET de la Universidad de Mar del Plata inventar que yo le voy a robar la casa a alguien. Son unos caraduras, son mala gente, porque hay que ser mala persona, no solamente tener una ideología opuesta a la mía, mala persona para negarle a los agricultores poder hacer un desarrollo agroecológico de estas características. Juan, volviendo al tema que te planteaba Javier recién, del tema netamente electoral, decíamos, se bajó Macri, Juan te preguntaba sobre eso, veremos si ordena la interna de Juntos por el Cambio o no, yo creo que va a ser peor para esa interna, se va a recrudecer, pero más allá de eso, digo, se tiene que bajar Alberto para ordenar la interna del Frente de Todos, se tiene que bajar Cristina para ordenar la interna del Frente de Todos, o no hace falta. Yo lo que pienso es que Alberto tuvo que enfrentar una etapa histórica singular. Muy difícil, es como una frase trillada, pero la verdad que sería injusto. Yo lo he criticado mucho al presidente, pero es cierto, le tocó el COVID, le tocó la guerra en Ucrania y ahora le tocó una sequía extraordinaria que genera una problemática económica muy seria. En ese contexto el gobierno no fue el gobierno que nosotros esperábamos y la coalición por distintos motivos, el principal de ellos fue el acuerdo entre un sector que respondía a Alberto, el sector que responde a Sergio Massa y Juntos por el Cambio de firmar un programa pésimo con el Fondo Monetario Internacional, que hay que cancelarlo inevitablemente porque si no la Argentina es inviable. Y entonces tenemos una coalición con una fuerte diferenciación, un fuerte debate interno. En ese marco yo creo que el presidente tiene que ponerse en un rol de estratega de toda la coalición. Y eso por ahí sí implica dar un paso al costado en sus pretensiones personales como candidato a presidente. Creo. Tampoco me siento en condiciones de decir que alguien se tiene que bajar. Claro, con ese mismo criterio te podría decir que se baje Grabois también, o sea, desde el otro lado, ¿no? Si, bueno, hay una diferencia que vos pensás que si se cierran las listas con el presidente como candidato, el ministro de Economía como candidato y el ministro del Interior como candidato, es medio difícil que haya gobernabilidad en la Argentina con todo el Poder Ejecutivo disputando en internas. Entonces, hay que cuidar la gobernabilidad y al mismo tiempo hay que garantizar que no haya disgregación política del Frente de Todos. Creo que el rol del presidente, que además el presidente del PJ, Juan Grabois no lo es garantizar esa estrategia. Y por ahí que él se corra puede facilitarlo. No lo sé, no lo tengo claro. En relación a Cristina, que no voy a evadir la pregunta, yo creo que Cristina fue muy clara cuando ella dijo agarren el bastón del mariscal. Eso implica llamar a las nuevas generaciones a que se hagan cargo de la política, que es una de las razones por la que nosotros y yo voy como candidato, y dijo que ella no iba a ser candidata. Hasta nuevo aviso, ella no es candidata, ¿no? Entonces, y además creo francamente que, por ejemplo, el otro día hablaba con Samper, expresidente de Colombia y expresidente de la UNASUR. Cristina podría ser la presidenta de la UNASUR. Sería una extraordinaria presidenta para la integración latinoamericana. Entonces, creo que más o menos contesto tu pregunta, sin evadir nada, ¿no? Y sin estar coacheado y sin quedar bien con nadie. Es lo que yo pienso. Juan, con ese panorama que decías, ¿no? De la pandemia, la guerra y ahora la sequía, ¿no están dadas las condiciones para que en esta visita que va a hacer el presidente, que ya está comenzando en Estados Unidos, empiece a decir, señores del fondo, es momento de renegociar porque las condiciones son pésimas, incluso más allá de lo que se había firmado hace un año atrás? ¿Hay chances de revertir eso incluso en este gobierno? Ojalá, no creo que el presidente lo haga porque no es su línea hasta el día de hoy. Es decir, si yo fuera electo presidente, la primera medida que tomo es cancelar el programa con el Fondo Monetario Internacional. Día número 1, cancelar el programa y plantear no solamente las condiciones globales que existen de crisis a nivel internacional, sino que ese programa deviene de un endeudamiento tomado en fraude al propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. Ya quedó en el olvido eso, claro. No, pero no lo podemos olvidar, porque fue un fraude al pueblo argentino. ¿Por qué el pueblo argentino tiene que pagar eso y además someterse a las condiciones del Fondo Monetario Internacional? Hay muchos dirigentes que te dicen, con lo que vos estás planteando, que coinciden con vos, pero te dicen, desde el momento que Massa o Guzmán se sentaron a negociar, ya lo avalaron. No, pero no está bien, pues ellos pueden avalar lo que quieran. La estafa sigue estando, el delito sigue existiendo. Digamos, el delito no se puede avalar, el fraude no se puede avalar. Y además el programa no es sustentable, no tenemos los dólares para pagarlo y no vamos a hacer que nuestro pueblo sufra. Y alguien podría decir, bueno, pero eso genera inestabilidad. Fíjate lo que pasa en Francia. Que
por pagar los costos de las políticas de la Troika, del FMI, está prendida a fuego Francia. ¿Vos pensás que en la Argentina, si quieren subir la edad jubilatoria, si quieren sacar los derechos que tiene la gente, como pretende el programa del fondo y pretende el macrismo, no se va a prender fuego el país? No hay ninguna posibilidad. Entonces, para garantizar la estabilidad de la Argentina, hay que cancelar ese acuerdo y dar la batalla internacionalmente contra un orden financiero que no funciona. Esto no lo dice Juan Grabois, lo dicen muchos jefes de Estado, muchos presidentes, lo dice López Obrador, lo dice Petro, lo dice el Papa Francisco, y es momento de que la Argentina, que es una de las principales víctimas de este capital financiero, que no tiene patria, religión ni bandera, bueno, enfrentarlo. Dame un segundo, Juan, Mati, vamos con vos, dale. Atención. Crisis educativa. Millonaria contratación de un gurú. A ver, Mati, contame esto. Juan, bueno, esto sucede en la provincia de Corrientes, en la cual en la ciudad del mismo nombre tuvo lugar en la jornada del viernes pasado una movilización multitudinaria por parte de docentes que están exigiendo, entre tantas cosas, una recompensación salarial. El sueldo básico de un docente es de 29.036 pesos. No llega ni a los 30.000. Obviamente que se compensa con algunos plus que no se pagan en forma regularizada, por lo tanto no ingresa al sueldo básico, y que también ellos repercuten en la jubilación de los docentes que en edad de jubilación o edad jubilatoria quieren continuar trabajando. A ellos se les suma el estado de las escuelas, que es deplorable. Por ejemplo, en Escuela de Paso de los Libres, durante la oleada de calor, los alumnos con los docentes salieron a dar la clase debajo de los árboles para compensar justamente las altas temperaturas. El contraste de esto es la contratación de este gurú electoral por un decreto provincial. Justamente se le paga con fondos públicos y los mismos rondarían los 5 millones de pesos. Claro, lo de Rezano, que va a estar todos los domingos informándonos de estas informaciones que tiene que ver detrás de la General Paz, ¿no? Pasan estas cosas cruzando la General Paz y está Mati contando todo esto. Gracias, Mati. Sí, Agustín. Sí, Juan, te quería preguntar porque, tomando lo que decía Matías Rezano recién sobre la educación sigue sin aparecer en las encuestas como uno de los principales problemas que tiene la Argentina. Por lo menos la gente no lo percibe así. Te quería preguntar sobre eso, si pensás que sobre eso hace hincapié Juntos por el Cambio. Digo, como a la gente mucho la educación no le interesa, puede jugar con la defensa de la educación pública cuando pasan estas cosas en una provincia gobernada por Juntos por el Cambio, por ejemplo. Mira, la educación no figurará entre los principales problemas, pero es el principal problema. Es el problema número uno. Está por encima de todos los demás problemas. Desde luego estamos en una crisis educativa por un montón de factores. Uno de los factores fundamentales es el desfinanciamiento de la educación en las provincias, en la provincia de Buenos Aires, en la propia ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las zonas más pobres. ¿Cómo lo resolvió en parte, por ejemplo, países como Noruega? ¿Cuál es el recurso estratégico de Noruega? El petróleo. Sí. El nuestro, uno es el litio. Nacionalizamos el litio y toda la ganancia del litio va para la educación. Entonces, se acabó el desfinanciamiento. Y empezamos a hacer un congreso pedagógico para renovar los programas y adaptarlos a la realidad del presente. Mira, el problema de educación no es solamente una violación a los derechos humanos de los pibes y las pibas. Que no tengan escuelas de calidad, clases todos los días como corresponde, que no tengan su alimentación, que no tengan docentes bien pagos y motivados. Es un problema de seguridad. Te voy a decir por qué. La principal correlación entre la criminalidad en la Argentina no es la droga, no es la pobreza, no es la exclusión, es la deserción escolar. Claro. Si vos ves las estadísticas de criminalidad, toda la criminalidad violenta coincide con la deserción escolar y con la reincidencia. Cuando los pibes se van de la escuela y nadie los va a buscar para que vuelvan, tenés una potencialidad en la criminalidad que le arruina la vida al pibe y le arruina la vida a la víctima del delito. Y lo mismo pasa cuando sale alguien de la cárcel y la sociedad lo tira a la calle y nadie se fija que esa persona se reinserte laboralmente. No solamente es un problema porque esa persona queda anulada para siempre, sino es un problema para los demás porque hay un delito atrás de eso. Entonces, pero partamos de la base del problema de la educación como violación a los derechos humanos de los niños y como un problema de, eso sí, usando la frase lamentable de Macri, de disolución del tejido social. Cuando la escuela deja de ser el centro
digamos, de la Neurálgico de una organización familia, claro. comunitaria de la familia y estamos realmente jodidos, ¿no? Juan, la última pregunta que quiero hacer, primero agradecerte. No, por favor. Me parece que sos uno de los pocos candidatos a presidente que habla una agenda que no hablan los políticos, los tradicionales al menos, los que ya estaban adentro, los que tuvieron decisiones, Sí. y eso me parece fundamental. Lo que te quiero preguntar tiene que ver con tus cercanías y tus diferencias con el Frente de Todos. ¿Vos te sentís cómodo cuando, por ejemplo, dentro del Frente de Todos, la primera pregunta es si te sentís cómodo ahí? Y la segunda pregunta es si vos te identificás quizás como el candidato de los que menos tienen. Porque nadie toca esos temas que son centrales. Mira, lo primero es, obviamente, me siento incómodo, pero la incomodidad y la contradicción es parte de la lucha social y la lucha política. Siempre hay contradicciones, porque si no te quedas en tu casa, ¿no? O Claro. sea, o te vas al frente de izquierda, donde somos todos puros, pero no resolves ningún problema de nadie. Yo creo que hay una cosa lamentable en el peronismo, sobre todo, que nació como un movimiento de defensa de los humildes, que los dirigentes del Frente de Todos están viendo cómo quedan bien con algún sector que de la más tienen. sociedad, dándole concesiones a los grandes empresarios o diciendo hay que sacar la ayuda social. Tenemos 40% de pobres. La lógica sería ver cómo ayudamos a esa gente, no cómo le sacamos lo poquito que tiene. Entonces, con argumentos de que los planes, que esto, que lo otro. Lo cierto es que hay cada vez más pobres y yo no estoy escuchando a nadie que me diga cómo se va a resolver ese problema. Entonces, desde luego, nuestro programa implica la creación de 4 millones de puestos de trabajo en cooperativas, que es una inversión pública, sí, es una inversión pública. Que esa inversión pública tiene que estar sobre la base de una redistribución de la riqueza donde el 1% que se la lleva en pala y la clase política también va a tener que ajustarse un poquito el cinturón para que el resto de la población tenga garantizado un trabajo. Y eso no es ninguna pavada. Sí. Se puede hacer, se puede garantizar que cada familia tenga un terreno para vivir, eso se puede garantizar. En la Argentina no nos falta tierra y no nos falta tierra pública, pero obviamente si cada vez que vas a hacer un proyecto para que los campesinos tengan tierra, incluso en tierra pública, sale toda esta mafia a decir no se puede porque no sé qué cosa agravó y viola la propiedad privada, bueno, efectivamente, por eso luchamos por el poder, para poder llevar adelante ese programa, donde no le vamos a sacar la casa a nadie, donde no le vamos a robar el campo a nadie, le vamos a dar a los que hoy no tienen. Ok. Y la última pregunta tiene que ver con esto. ¿Vos te sentís identificado con el candidato de esa agenda, de los que menos Yo tienen? quiero expresar esa agenda. ¿Es Es lo que más me importa, que no es una agenda que excluya el desarrollo de la ciencia y de tecnología, de la producción, Ni de la de clase industria, media. ni mucho menos de la clase media, de la cual primero yo provengo, y segundo que la aspiración es que todos tengan lo que hoy tiene alguien de clase media. Pero el hijo de un profesional de clase media que terminó la universidad anteayer, ¿qué posibilidades tiene de comprarse un departamentito en una Ninguna. ciudad? Ninguna posibilidad. 70.000, 80.000, 90.000 dólares, ¿quién tiene esa plata? No la tiene nadie. Entonces, la falta de acceso al crédito, la falta de una perspectiva de por lo menos tener un terreno a 20 kilómetros de donde vivís para ir construyéndote la casa de a poco, es criminal que la política no esté hablando de eso. Yo escuchaba recién a la señora diputada, que en su rol la respeto totalmente, y escuchaba todo este tema de juicio. Eso no lo entiende nadie. ¿A quién carajo le importa eso? Claro. No le importa a nadie. A ver, ¿hay 4 sinvergüenzas en la Corte Suprema? Hay 4 sinvergüenzas en la Corte Suprema. ¿Esos 4 sinvergüenzas tienen más poder que el presidente? Sí, tienen más poder que el presidente. ¿Los votó alguien? No, no los votó nadie. Nadie les conoce la cara. ¿Hay que denunciarlos? Sí, hay que denunciarlos. ¿Afectan la vida cotidiana de la gente? Sí. Ahora, no puede ser el tema central de la política. El tema central de la política tiene que ser la tierra, el techo, el trabajo, la salud, la educación y la comida. Me quedo con tu frase, Juan, de que el tema central